Estamos en contacto con Noelia Villafañe, ella es contadora pública nacional, titular de MARA, Monotributistas Asociados República Argentina. Yo le quiero hacer un agradecimiento porque soy de esa banda, soy de ese sufrimiento. Yo usted también, sí. Una parte sí. Y que no nos representa a nadie, ¿eh? Y que cuando yo descubrí el mensaje que había mandado Lauri, que tenía que ver con esto, a mí me dio, es decir, mucho agradecimiento. Así la recibo entonces a Noelia Villafañe. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Noelia, verdaderamente los monotributistas, que no somos pocos, no tenemos quien nos defienda, y por ahí cuando uno se pasa del pago y te cancelan y todo eso, es como que estás solo mi alma contra todo, y cada vez en este mundo de laboral flexibilizado son más y somos más. La pregunta es, usted precisamente estuvo exponiendo en el Senado con esto de la ley de bases y sobre todo haciendo eje en lo que es el monotributo social, que hay una amenaza bastante cierta de que podría llegar a eliminarse. Quería preguntarle sobre eso y sobre la exposición y sobre cómo vienen las charlas, las tratativas en el Senado con esto de la ley de bases. Bien, bueno, justamente fuimos invitados al plenario de comisiones, en donde expuse el día 16 de mayo ante todos los senadores de la Nación, no tan solo por el monotributo social, sino por el resto de las modificaciones que tiene que tener el paquete fiscal en su título sexto, para que ningún monotributista salga perjudicado. Claramente el que más sale perjudicado es el monotributo social, y por eso es que hacemos más hincapié en ese punto, pero también estamos pidiendo por el resto de los monotributistas comunes, que seguramente muchos que están escuchando no saben lo que se viene con este paquete fiscal. Bien, primero arranco con el monotributo social, que es la parte como la que más resulta damnificada, y es la que entendíamos y dábamos por hecho que los senadores habían entrado en razón y que no iban a eliminar la figura. Primero aclarar que en la Cámara de Diputados, cuando el proyecto original establece justamente la eliminación de la figura del monotributo social, nosotros dimos una gran batalla en donde, a base de súplicas e imploraciones, así literal, porque es lo que terminamos haciendo en el WhatsApp de cada uno de los diputados de manera desesperada, porque no había forma de hacerlos cambiar de opinión, logramos que les dieran 90 días para eliminar la figura del monotributo social y el compromiso de todos los partidos políticos para que se establezca un nuevo régimen de monotributo social que fuera similar, que se denominara de otra manera, pero que fuera similar al monotributo social. Entonces nosotros en esa oportunidad estábamos agradecidos porque convencimos desde la extrema izquierda a la extrema derecha a todos los diputados. Luego en el Senado directamente me invitan a exponer. Entonces dije, bueno, buenísimo, porque ya como institución la Cámara de Senadores nos legitimaba para hablar del monotributo, porque nadie habla del monotributo, somos los únicos que entienden al monotributista y estamos en los zapatos del monotributista. Y bueno, y ahí expuse justamente diciendo de que si se eliminaba la figura del monotributo social, no era tan solo el daño que iba a ocasionar y el impacto social negativo que iba a tener la medida, ya que muchas familias, en su gran mayoría pequeños, con discapacidad, con enfermedades oncológicas y diabéticos, iban a quedar sin la cobertura de la obra social, sino que además, les dije, se van a pegar un tiro en los pies con la medida. El Excel les va a dar negativo. ¿Por qué? Les dije, porque ustedes piensan que se van a ahorrar con la eliminación de la figura del monotributo social un gasto por parte del Estado, pero este gasto representa el 0,0000038% del PBI. O sea, es ínfimo. Pero si estas personas que entre monotributistas sociales y adherentes hacen la suma de 1.200.000 personas, caen en la clandestinidad y van a los hospitales públicos, los van a colapsar,
y el Estado va a tener que hacer frente a este gasto de salud que hoy no lo está cubriendo porque lo están cubriendo las obras sociales. Sí. Y entonces ahí dije, el gasto va a ser mucho mayor y seguramente ustedes me van a decir, le dije a los senadores, que igual el Estado le reintegra las obras sociales todo lo que tiene que ver con discapacidad y con enfermedades crónicas. Y le dije, pero este reintegro no afecta a las arcas del Estado, porque ese reintegro es de un fondo solidario de redistribución que administra la Superintendencia de Salud, pero se compone con aportes privados. Por ejemplo, yo tengo una prepaga, el 10% de mi prepaga va a ese fondo solidario de redistribución. Es decir, son aportes privados y ustedes están cambiando hoy todo este sistema que está siendo cubierto por aportes privados para que pasen a ser gasto público en una salud pública que ya está colapsada. Entonces, con esto dije, listo, ya está. O sea, sí, era muy concreto lo que estabas planteando, era 2 más 2. Era Excel. Claro, era el Excel, bendito Excel, sí. Y además eran números que podían chequear con la Superintendencia de Salud. Luego de dar esa exposición, y aparte arranqué mi exposición diciendo, la mayoría de los senadores me conocen por las batallas que dimos en el gobierno anterior. Y eso marcó también la impronta de que nosotros, gobierne quien gobierne, ante una injusticia siempre luchamos. Noelia... Sí, ¿cómo estás? Laura te saluda. Yo quería preguntarte, tengo entendido que, no sé si fue posterior a eso, a esta exposición, o en el mismo día tal vez, o en los próximos días, te reuniste con el ahora jefe de gabinete Guillermo Francos incluso, que todo un hito también, poder acceder a esa palabra. Pero ¿cómo fue esa reunión? Bien, bueno, sí. Pero te digo cómo llegó. A todo esto, luego di los otros puntos que había que modificar, pero dije, listo, el monotributo social ya era algo que no íbamos a tener que volver a charlarlo. Sin embargo, el día del dictamen, me llega el borrador del dictamen y nos clavan el puñal por la espalda a los senadores, ya que en el artículo 100 del dictamen establecen que no se elimine la figura del monotributo social, pero establecen un aumento del 670% en el monotributo social. Es lo mismo. O sea, no, peor, porque es como, qué crueldad. Claro, entonces dije primero, ¿quién está detrás de todo esto? Y quien estaba detrás de todo esto era el senador Víctor Zimmerman de la UCR por Chaco, a quien conozco y le tengo estima, le llamo por teléfono, le digo, Víctor, le estás pegando un tiro de gracia al monotributista social, déjame el texto original como está, no toquen nada, pero no cometan este error que va a ser realmente, va a destruir al sistema. Bueno, la cosa es que él dice que sí, que el monotributista social iba a poder pagar ese aumento porque es lo que se gasta él cada vez que va a la carnicería. Y le dije, Víctor, esta gente no come ni carne, o sea, tiene ingreso por debajo de la línea de indigencia. Bueno, a todo esto, como para resumirlo, fuimos hasta la puerta del Congreso de la Nación, todos los senadores iban diciendo de que bueno, que no iba a haber dictamen, que se iba a pasar a cuarto intermedio, sale Zimmerman, dice que sí, hubo dictamen, y que, bueno, nosotros ahí lo abordamos, él no quiso entrar en razón y ya quedó con el dictamen. Entonces agarré el megáfono frente al Congreso de la Nación, sabiendo que estaba el jefe de gabinete de ministros y la vicepresidenta de la Nación, y les hablé con el corazón en la mano, diciendo de que era sumamente perjudicial el artículo 100 del dictamen y que necesitaba una reunión con el jefe de gabinete de ministros. Le dije, Guillermo Franco, yo le escribí a su teléfono personal, seguramente con la vorágine del día no lo ha podido ver, le pido 5 minutitos que se fije el mensaje, que me dé una reunión. Si mañana en la mañana yo no tengo la reunión, bueno, vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, le va a tocar el turno a usted, porque también tengo su teléfono celular, nada más que no había querido molestarla, pero en este momento... Todo esto con el megáfono. Con el megáfono. Estamos desesperados. Y le dije, y además, en el caso que ninguno de los dos me tenga tiempo para recibirnos, bueno, entonces le tocará el turno de Juliet Cossack, que es la portavoz del FMI, de quien también tengo su teléfono personal, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el FMI con todo esto, porque el Fondo Monetario Internacional justamente establece flexibilizaciones, ya que el gobierno nacional protege a las mamás y sus pequeños de sectores vulnerables. Entonces quisiera saber qué opinarían si se enteran de esta situación que están debatiendo ahora
está en el Congreso de la Nación. No quiero llevar esto al plano internacional, les pido por favor que me escuchen. Obviamente yo sabía de que Guillermo Franco tenía la agenda colapsadísima porque hacía 2 días que había asumido en su rol de jefe de gabinete de ministros. Sin embargo, al otro día me recibió el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, tuvimos una reunión de aproximadamente 35, 40 minutos, en donde le expliqué toda esta situación y él se comprometió a servir de puente con los senadores para lograr que se modifique esto en sobre tablas en el Senado. ¿Él estaba enterado de esto, Noelia, cuando se lo planteaste? No, él decía que entendía, según lo que le habían dicho los senadores, que esta era una propuesta superadora. Yo le mostré que no... ¿Para quién? Y hay que ver para quién. El tema es que justamente, o sea, a ver, siguen ahora los medios de comunicación, porque ahora la lucha es, y nosotros por eso agradecemos que nos den espacios para explicar, porque si uno va a los medios de comunicación dicen, ay, qué bueno, no se elimina la figura del monotributo social, y como está escrito en chino básico parece el artículo, y solamente quienes entienden que es un aumento del 670%, porque no es que te lo dice el artículo así, sino es que justamente los componentes del monotributo, ¿sí? Están establecidos de esa manera, y bueno, y ahí uno se da cuenta cuál es el impacto. Entonces, bueno, a ver, hay una desinformación total. Igualmente ahora, por ejemplo, una monotributista social abordó al teléfono particular de Víctor Zimmerman, yo tengo el oficial, y ella consiguió el teléfono particular, personal de él, le escribió, le dijo, senador, mire, yo hago costuras, tengo mi hijo con discapacidad, y entonces le dijo él, mire, si no va a poder pagar con el aumento, vaya a la salud pública, no queda otra. Entonces sigue con la misma postura. Entonces me parece que es una cuestión ya de ego, una cuestión de no quiero dar el brazo a torcer porque somos los senadores. Y entonces, bueno, por eso es que ahora vamos a ver de qué manera, viendo de que Guillermo Franco va a ser el interlocutor, ver esta semana cómo se va definiendo, y vamos a hacer movilizaciones para que los monotributistas alcen la voz, porque también los legisladores lo que nos dicen es que los monotributistas están callados, dicen, no los vemos en las redes sociales, pero ellos, claro, que la gente trabaja, no los vemos en la calle. Que uno, a ver, es monotributista porque no le queda otra, exacto, ¿no? Porque lo elige. Y justamente para graficar un poco, Noelia, yo te quería preguntar si podemos hablar de números. ¿Cuántos monotributistas sociales hay en la República Argentina? ¿Tenés esa idea? ¿Y cuáles son las categorías en las que más, valga la redundancia, se categorizan los trabajadores autónomos, digamos? Tal cual. Bueno, los monotributistas sociales son 617.000 personas a nivel nación, más sus adherentes, llegan a 1.200.000 personas. Luego hay en total monotributistas comunes, incluidos estos monotributistas sociales, 4.885.000 monotributistas, de los cuales el 93% están en las categorías más bajas, claro, que es desde la categoría A hasta la categoría F. Y de la categoría G hacia la categoría K, que son las categorías más altas, son el 7%. Este proyecto de ley beneficia a ese 7%. Sin embargo, muchos dirán, bueno, los que están en las categorías más altas dirán, bueno, pero ahora que yo voy a hacer, que voy a tener una mejora, voy a tener un beneficio, ¿por qué están haciendo lío? No, el beneficio lo tienen porque también nosotros hicimos lío, porque esto viene desde el proyecto original de marzo, que si empiezan a revisar hacia atrás, el proyecto afectaba al 99,9%, o sea, afectaba a todos. Nosotros logramos salvar a las categorías más altas, pero no por una cuestión de que elegimos nosotros a ellos, sino porque a medida que íbamos pidiendo modificaciones, bueno, fueron aceptando algunas modificaciones y otras no. Entonces, por eso venimos con una lucha. Yo creo que esta ha sido la batalla más extensa que hemos dado desde que iniciamos la asociación, que fue en el año 2019, porque han querido modificar tantas cosas que lamentablemente han cometido muchos errores, y bueno, ahora
el monotributista va a sentir justamente el impacto en su bolsillo. Lo que yo hablaba con Zimmerman y le decía, bueno, listo, con los monotributistas sociales no nos pusimos de acuerdo. Bueno, vamos a los monotributistas comunes. Vos, en el gobierno provincial, en Chaco, hay muchísimos empleados provinciales, empleados municipales que son precarizados laboralmente por el Estado. Esa gente tiene un contrato de 130.000 pesos. ¿Cómo le explicás a esa persona que ahora le va a llegar más del doble de cuota de monotributo cuando ya en enero le aumentaron la cuota del monotributo y está haciendo malabares para pagarlo? ¿Cómo le explicás ahora que se le va a aumentar más del doble el monotributo cuando en realidad no va a tener una mejora de ingreso? Y dice, bueno, por eso hay que mejorarle el ingreso. Bueno, estamos de acuerdo, mejorémosle el ingreso y después meterle la mano en el bolsillo sacándole más impuestos, pero ¿por qué antes? Entonces es realmente angustiante tener que ver que son tantos frentes y ver de que en definitiva los legisladores, porque el monotributista no sale a la calle o no alza la voz, no está en las redes sociales, entonces por más que sea injusto el proyecto de ley, hacen vistas, oídos sordos a esta situación. Noelia, la verdad, bueno, te agradecemos mucho el contacto y también te agradecemos que existas. La verdad es que muy claro y bueno, empezábamos este programa hoy con un martes negro en un montón de cuestiones económicas y terminamos con una luz de esperanza, no porque sea efectiva o no esta lucha que ustedes están llevando, sino porque existe gente que desinteresadamente labura. Y bueno, ojalá que nunca te convoquen un partido político y puedas seguir haciendo esto. Muchísimas gracias. Me han convocado. No vaya, está todo bien. Está todo bien, quédate acá con nosotros. Sí, no, he dicho que no, pero justamente desde el 2019 que me vienen convocando, pero justamente esto no viene. Si yo hubiese querido, tal vez porque mucha gente dice, bueno, a través de una lucha, muchas veces uno aspira a un cargo político. Bueno, yo he trabajado en el Estado, he trabajado en el Poder Judicial 6 años, renuncié porque cuando ya di todo lo que más podía dar en ese trabajo y ya sentí que ya no podía seguir dando lo mejor de mí, renuncié. Y también trabajé para el Congreso de la Nación en un contrato de 4 años, donde renuncié al primer año porque no me banqué el ambiente de la política y donde todo el mundo me decía que era un cuadro político, así que si hubiese querido ocupar un cargo político no hubiese necesitado a la asociación para hacerlo. Esto viene por una cuestión de convicción y de lucha, así que es importante también llevar la claridad porque hay mucha gente que dice, bueno, seguramente lo está haciendo para ocupar un cargo político y no, queda claro que todo no. lo contrario. Noelia, muchísimas gracias.